Primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les doy las gracias por el profesor y director a la vez que me da la oportunidad de participar con ustedes. Por el motivo, ¿verdad?, que yo estoy estudiando profesorado de enseñanza media, pedagogía. Entonces, nos facilitó esta tarea de que tenemos que realizar una microclase sobre el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Entonces, el tema que agarramos o que vamos a indagar hoy es sobre el asentamiento humano. Entonces, voy a escribirlo acá para que podamos desarrollar la clase. Entonces, primero que nada, quiero saber qué entienden ustedes por la palabra asentamiento. Para poder entrar en el asentamiento humano, primero lo que debemos de hacer es conocer lo que significa el asentamiento. ¿Qué entienden ustedes acerca de eso? ¿Asentamiento? ¿Alguien, por favor? ¿Qué entienden? Según el diccionario de la Real Académica, significa que es la acción o efecto de que alguien puede asentarse o asentar en un debido lugar. Por ejemplo, si asentamiento significa que una persona o una comunidad se instala en un lugar sobre un determinado territorio. Pero ¿para qué hace eso? ¿Por qué? ¿O cuál es la causa en que surge este asentamiento? Porque bien sabemos sobre los problemáticos que surgen en las sociedades. También, por esa razón, el asentamiento ocurre. ¿Por qué razón? Más se da esto en la pobreza que nuestro país tiene. Y también por la falta de trabajo o la falta de viviendas que las personas poseen en su lugar inferior. Entonces, por esa razón, se entiende en la palabra asentamiento. Entonces, ahora damos lugar a lo que es el asentamiento humano, utilizando las dos palabras. Entonces, esto significa que las viviendas o las formas de hábitat de las personas, en dónde se instalan o en qué motivo, cuál es la razón, o podríamos decir también, ¿será bueno o será malo lo que es el asentamiento humano? Primero que nada, vamos a explicar un poco sobre lo que es bueno o malo. Primero que nada, el asentamiento humano es bueno siempre y cuando si surge en un lugar así rural, como estamos aquí. Como vemos, las casas están un poco alejados sobre otros o de otros. En cambio, si nosotros nos vamos a otro lugar, o quizás en la capital, o en otro departamento, entonces ahí podemos dar cuenta qué es lo que está sucediendo con el asentamiento humano, sobre las formas de vida de las personas que están llevando. ¿Por qué hacen eso? Porque, como les había explicado, más bien se da sobre la pobreza, que a veces no poseemos el terreno debido para construir una casa o para tener una propia casa. Por esa razón, el humano o las personas más bien, entonces van en busca de un lugar, de una casa, de un techo para poder sobrevivirse. Entonces, de esa forma, el ser humano, su vida está en peligro. ¿Por qué digo que la vida del ser humano está en peligro cuando se trata del asentamiento humano? Por la época que estamos ahora, épocas de lluvia, hay derrumbes, quizás en un barranco se puede caer la casa o se puede restablecer una familia también. Entonces, por esa razón, damos a conocer lo que es el asentamiento humano, porque es base de la sociedad, base de las ciencias sociales, es base de que forma la formación ciudadana para que participen en la ciudadanía.
Entonces, por esa razón, damos a conocer y también, si nos podamos dar cuenta, el asentamiento humano se clasifica en tipo de actividades, también se clasifica por sus condiciones. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Por qué se clasifica el asentamiento humano por tipos de actividades y sus condiciones? Como les había mencionado. Tipos de actividades. ¿Qué pasa cuando una población se crece demasiado o es demasiado grande? ¿Será que aquí hay posibilidades de trabajo? Pregunto. ¿Surgen posibilidades de trabajo cuando una población se engrandece? No, ¿verdad? No. Entonces, ese es el problema que da, por eso que aquí vamos a hacer énfasis en tipo de actividades. Entonces, lo que más se centra aquí es que el ser humano o la persona tiene que usar su coeficiente intelectual en donde se instala o en donde se va a ir para dar una buena familia en la sociedad, para que así ellos mismos van en un progreso y así en un progreso determinado. Entonces, por esa razón, por los tipos de actividades surgen demasiados problemas. ¿Por qué? Y también aquí podemos hablar también, por esa razón se da la migración en nuestro país. Muchas personas, como estamos hoy en día, vemos estudiantes graduados de todo tipo, con diplomados y así certificados, viajando hacia otro país. ¿Por qué será eso? Por el asentamiento humano que nuestro país posee. Ya no hay empleos, ya no hay posibilidad de trabajar. Entonces, por esa razón será eso, por el tipo de actividades. Entonces, si nosotros usamos, por otra forma decimos, la cabeza para poder instalarnos en algo o en un lugar determinado, debemos de ver cuáles son los pros y los contras de las actividades que nosotros podamos realizar, para que sí tendremos una calidad de vida. Entonces, aquí habla también sobre las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de vida que ellos poseen cuando el asentamiento humano es demasiado grande o es sobrepoblado? ¿Cuáles son las condiciones de vida? Las condiciones de vida es sumamente de la pobreza, o podríamos decir también que poseen una educación muy baja. ¿Por qué digo muy bajo? Porque a veces, como aquí entendemos que hay niños que sí estudian en la vía pública, y eso es lo más fácil, que estudian en la vía pública, y hay otro que estudian en la vía privada. Entonces, por esa razón se clasifican las condiciones de vida, y ahí es donde surge la humillación hacia uno mismo. ¿Por qué surge la humillación en esas condiciones de vida? Porque uno participa en otro lugar y otro participa en otro lugar, y ahí es donde como les dijera, surgen problemas con los demás, con los amigos o quizás con los padres de familia. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos aquí? No me gusta, y esa es la razón. Entonces esta es la razón en la que se da el asentamiento humano. También este se clasifica o se da más en las áreas urbanas que en las áreas rurales en la que estamos ahora. ¿Por qué se da en las áreas urbanas? Porque vemos en un área urbana, vemos demasiadas casas así pegados, unos con otros están, o quizás unos a la par de un barranco,
O quizás uno tiene una casa sobre un terreno inestable y cuando llegamos a la época de lluvias, ¿cuál es el movimiento de la tierra que se da? Ahí perjudica a los seres humanos. Entonces, esta es la razón en la cual se da el asentamiento humano. También se clasifica por su tamaño, como le había mencionado. ¿Cuál es el tamaño de una población? Si la población es un poco pequeña, ¿cuáles son sus tipos de actividades? Podríamos decir también que hay tipos de empleos, podríamos encontrar trabajos, o podríamos encontrar una educación así eficaz por las condiciones de vida que tenemos. Pero ¿qué pasa si el asentamiento humano es demasiado grande? Y así es donde surgen los problemas problemáticos. Cuando el asentamiento humano es muy pequeño o la población está un poco pequeña, ahí no surge ningún problema. El problema se da cuando su tamaño ya es demasiado grande. Y ahí es donde ya puede haber violencias, cuando uno ya no puede caminar en las calles por temor. Entonces, por esa razón, el asentamiento humano, nosotros como estudiantes, me incluyo también porque estoy estudiando, debemos de reflexionarnos sobre cuál es la manera de que nosotros podamos instalarnos en algo, instalarnos en un lugar. Tenemos de tener conciencia de lo que hacemos, para que nosotros podamos seguir llevando una familia así muy al suave. Entonces, de eso se refiere el asentamiento humano. Entonces, el asentamiento humano se da mucho, porque se habla no solo en la forma de pensamiento de las personas en dónde se instalen, sino que se hable más en las formas de vidas o la estabilidad de viviendas, en dónde o cómo se dirige una familia hacia una sociedad democrática. Porque si nosotros estamos aquí ahora, en un par de años, unos 4, 10, qué sé yo, unos par de años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar en eso? Tenemos que reflexionar sobre cómo nosotros vamos a tener una mejor vida, una calidad de vida. Tenemos que pensar sobre nuestro empleo, si lo vamos a encontrar en el lugar donde nos vayamos a estabilizar, si el lugar está menos poblado o el lugar está sobrepoblado. De eso tenemos que hacer énfasis nosotros en la vía de nuestras vidas, para que nosotros vayamos interpretando o indagando en las cosas sobre las sociedades o sobre la participación en la ciudadanía. Entonces, de esta forma, hago a conocer este tema porque es de suma importancia. Es de suma importancia en las ciencias sociales. ¿Por qué estamos hablando del asentamiento humano en las ciencias sociales? Porque el curso de las ciencias sociales es donde nos forma a nosotros a participar o buscar soluciones de problemas que nos surgen en las vidas, o quizás en el proceso educativo en la que están ahora y estoy ahora. Tenemos que buscar soluciones de problemas que nos presentan. No solo cuando hablamos de asentamiento humano, no solo agarra el ser humano, sino que también tenemos que hacer cuál es el impacto que hace a los recursos naturales. ¿Por qué estoy hablando de los recursos naturales? Como podemos dar cuenta, si vemos un bosque,
solo vemos así árboles de todo tipo. Pero ¿qué pasa si en un año se instala una casa en un bosque? ¿Qué va a pasar más después? Se instalan más casas ahí. ¿Y qué estamos perdiendo? Un bosque que nos da muchas cosas a nosotros, y por esa razón hace el impacto con los recursos naturales, interrumpiendo las vidas de diferentes especies, de los animales y todos esos tipos de animales. Nosotros debemos de tener conciencia, o tenemos que saber cuáles son o qué son las vidas. Tenemos que respetar las vidas de los demás o de las demás personas, para que sí nos vayamos entendiendo de la vida. Por esa razón hago esto. Estoy recalcando este tema porque para mí, ¿verdad?, es muy importante. Es muy importante en la sociedad en la que estamos. Entonces, si nosotros vayamos utilizando la memoria cada vez más eficaz, entonces nos vayamos a dar cuenta que el asentamiento humano nos ayuda demasiado en la vida profesional, académico, religioso y sociales. Entonces, de esta forma surge del asentamiento humano, surge el abandono de las familias, el abandono de los hijos. Los padres se caen en un vicio por no tener dinero, por no tener trabajo, ya no saben dar una estabilidad a la familia, y ahí es donde surgen demasiados problemas. Como a su nombre indica, ese asentamiento humano, quizás cuando lo leemos, así lo oímos así como que sin nada, sin ver que esto surge muchos problemas en la vida. Esto se da demasiado, no solo como estábamos hablando, que solo que se da más en el casco urbano. Claro que se da más en el casco urbano, menos en lo rural. Entonces, pero ¿qué pasa si el asentamiento humano llegara a un casco rural? ¿Qué pasa? Claro que va a dar las mismas situaciones en las que está dando en el casco urbano. Entonces, tenemos que recalcar en eso. ¿Cuáles son las posibilidades de vida? ¿Cuáles son o qué nos perjudica o qué es lo que nos favorece para que nosotros vayamos entendiendo de la vida? Por esa razón, nosotros debemos de hacernos una conclusión en eso. ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué nos sirve y para qué nos perjudica? De eso nosotros como estudiantes ahora estamos en un proceso y que vayamos interpretando las cosas o situaciones de la vida. Entonces, por estas razones, debo considerarles a ustedes como estudiantes que ojalá interpreten este tema que se trata del asentamiento humano. Ojalá pues que vayamos a utilizar en nuestras vidas, vayamos guardando para que en un determinado momento o cuando ya seamos adultos vayamos reflexionando cada vez mejor, para que nosotros vayamos a estabilizar o instalarnos en un lugar así menos poblado, para que nosotros vayamos teniendo acceso a muchas cosas, porque si nosotros no tenemos conciencia de lo que se está hablando, entonces ahí es donde nos perjudica. Entonces, desde ya, este tema, este es lo que
me di a conocer. Entonces solo me dieron 30 minutos por la universidad. Entonces desde ahora hago culminar sobre este tema. Entonces solo quiero terminar con una conclusión, que nosotros en la vida debemos de ser conscientes de lo que hacemos, o debemos de conocer nuestros actos para que sean inestables en la vida de nosotros y de las demás personas, y para que vayamos interpretando las cosas que surgen en las sociedades. Entonces, hago culminar con esto, y también traigo un tipo de actividades para que ustedes vayan a realizar sobre lo que hablé, y también traigo un documento para que puedan trabajar, y con eso hago culminar mi clase, y gracias por su atención.